Aquellos que son gobernados por el miedo o la esperanza no son realmente libres, ¿sabes? Estas palabras de Spinoza realmente cobran sentido cuando miras nuestro mundo actual. Solo echa un vistazo a tu alrededor. Está ese padre constantemente revisando su teléfono en el parque infantil, aterrorizado de perderse un correo importante del trabajo. El estudiante que elige una carrera segura en lugar de seguir lo que realmente le apasiona. El votante que teme más lo que podría pasar si gana el otro bando que inspirado por alguna política concreta. Todos estamos inmersos en miedos que moldean nuestras decisiones sin que nos demos cuenta. Hola, soy Clovis de Barros Filio, y creo que las ideas de Spinoza podrían ayudarnos a liberarnos de esta jaula invisible que hemos construido a nuestro alrededor. Spinoza no era precisamente alguien que complaciera a todos. Su comunidad lo expulsó y vivió de manera sencilla, puliendo lentes para ganarse la vida. Pero en su tiempo libre, elaboró algunas de las ideas filosóficas más poderosas jamás escritas. Lo que ponía tan nerviosas a las autoridades no eran solo sus visiones religiosas, sino cómo reimaginó completamente la libertad humana. Mientras otros pensadores de su época intentaban descubrir cómo vivir bien dentro de los límites de la sociedad, Spinoza se hacía una pregunta mucho más profunda. ¿Cómo pueden nuestras mentes volverse verdaderamente libres en primer lugar? Aquí está el núcleo de lo que Spinoza descubrió. La mayoría de nuestros miedos provienen de malentender la realidad. Cuando el miedo nos atrapa, normalmente estamos atascados en lo que él llamó el primer tipo de conocimiento. Básicamente una mezcla de imaginación, rumores e ideas confusas. Piénsalo, ¿qué temes ahora mismo? ¿Fracasar en algo importante? ¿Ser rechazado? ¿Enfermarte? ¿Perder seguridad? Ahora pregúntate honestamente, ¿cuántos de estos miedos se basan en un pensamiento claro y cuántos son solo historias que te estás contando a ti mismo? He notado este patrón tantas veces, tanto en mis estudiantes como, siendo sincero, en mí mismo también. Quedamos atrapados en reacciones emocionales ante cosas que no entendemos realmente. Eso es exactamente lo que Spinoza quería decir con esclavitud. No cadenas reales, sino estas restricciones mentales invisibles que creamos a través de nuestra propia confusión. Así que el camino hacia la libertad no consiste en enfrentar nuestros miedos directamente, sino en cambiar cómo entendemos el mundo. Spinoza nos dio una forma práctica de hacer este cambio a través de lo que llamó el segundo tipo de conocimiento, la buena y vieja razón. Pero no pongas los ojos en blanco todavía. A diferencia de filósofos que se pierden en pensamientos abstractos, Spinoza veía la razón como una herramienta práctica cotidiana. Cuando temes algo, él sugiere rastrear ese miedo hasta sus causas, comprendiendo la cadena de eventos que lo creó. Es sorprendentemente simple, en realidad. Déjame darte un ejemplo con el que todos podemos relacionarnos. Digamos que estás nervioso por una entrevista de trabajo próxima. Tu mente comienza a girar con preocupaciones sobre arruinarla, ser juzgado duramente o no ser lo suficientemente bueno. Usando el enfoque de Spinoza, primero reconocerías estos pensamientos como principalmente imaginación, ese primer tipo de conocimiento que mencioné. Luego, usarías la razón para examinar qué afecta realmente al éxito de una entrevista, qué partes puedes controlar y cuáles no. Probablemente te darías cuenta de que tu ansiedad proviene de malinterpretar la situación y sobreestimar tanto la importancia de esta única entrevista como cuánto control tienes sobre el resultado. Esto conecta con una de las ideas más poderosas de Spinoza. Todo lo que sucede sigue una necesidad. Ya sé, eso suena bastante deprimente al principio. Si todo está determinado, ¿dónde está nuestra libertad? Pero aquí está el genial giro de Spinoza. La verdadera libertad no consiste en romper las leyes naturales o escapar de la necesidad. Se trata de entender estos patrones tan claramente que el miedo simplemente pierde su control sobre ti. Es así, cuando realmente entiendes por qué sucede algo, el miedo se transforma en claridad. Alguien que entiende cómo funcionan los sistemas meteorológicos no se asusta con los truenos como lo haría un niño. Un inversor experimentado no entra en pánico durante las caídas del mercado como lo haría un principiante. Entender las conexiones necesarias no nos atrapa. En realidad nos libera de la ansiedad de desear que las cosas fueran diferentes de lo que son. He visto esto desarrollarse innumerables veces en mis clases de filosofía. Los estudiantes llegan estresados por las calificaciones, futuras carreras, relaciones, lo que sea. Pero a medida que comienzan a comprender realmente las causas detrás de sus situaciones, algo cambia. Pasan de reacciones instintivas a respuestas reflexivas, del pánico a la presencia. Este es el comienzo de lo que Spinoza llamó beatitud. No un estado religioso, sino una profunda libertad intelectual y emocional.
Pero seamos realistas. ¿Cómo ayuda toda esta filosofía con los miedos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana? Veamos algunos ejemplos que podrían tocarte de cerca. Piensa en cómo las campañas políticas constantemente usan el miedo para manipular a los votantes, miedo a los inmigrantes, al colapso económico o a perder libertades personales. Con el enfoque de Spinoza podemos ver a través de estas tácticas. Podemos rastrear cómo las narrativas simplificadas crean miedos innecesarios y cómo estos miedos a menudo sirven a los intereses de alguien más, no a los nuestros. Esto no significa ignorar problemas legítimos, significa abordarlos con un pensamiento claro en lugar de emoción pura. Las plataformas de redes sociales funcionan con el mismo principio. Están literalmente diseñadas para desencadenar respuestas emocionales, especialmente miedo e indignación, porque éstas nos mantienen desplazándonos y enganchados. Un enfoque espinosista nos haría dar un paso atrás y entender por qué nos sentimos tan obligados a seguir revisando nuestras redes, por qué ciertas publicaciones nos irritan y qué fuerzas están impulsando todo el sistema. Entender esto no significa que tengas que eliminar todas tus cuentas, pero cambia cómo te relacionas con ellas. Incluso nuestros miedos más personales, rechazo, fracaso, no ser amado, pueden abordarse de esta manera. En lugar de quedar atrapados en estos dolorosos ciclos emocionales, podemos investigar de dónde vienen. Tal vez tu miedo al rechazo proviene de experiencias tempranas, o presiones sociales, o de malentender cómo los demás realmente te ven. Esto no hace que el rechazo se sienta bien, pero sí le quita su poder para controlar tus decisiones. Aquí hay un pequeño ejercicio que me gusta hacer con mis estudiantes que podrías encontrar útil. Toma una hoja de papel y anota un miedo específico que te ha estado molestando. Luego trabaja hacia atrás. ¿Qué está causando este miedo? ¿Y qué está causando esas causas? Continúa hasta llegar a factores que claramente están más allá de tu control. Después marca qué partes de esta cadena entiendes realmente versus aquellas basadas principalmente en imaginación o en lo que has oído de otros. Solo hacer esto puede traer una claridad increíble. Otra práctica que llamo meditación de la necesidad hace maravillas. Cuando enfrentas una situación difícil, simplemente pregúntate, ¿qué cadena de causas hizo que este momento fuera necesario? Esto no se trata de rendirse, se trata de entender. Como un científico observando fenómenos, estás viendo la realidad claramente, en lugar de desear que fuera diferente. Ahora, los críticos de Spinoza a menudo dicen que su enfoque es demasiado cerebral, que las emociones no pueden transformarse solo a través del entendimiento. Y hay algo de verdad en eso. Después de todo, somos criaturas emocionales. Pero Spinoza nunca sugirió eliminar las emociones, solo transformarlas dañinas a través de una mayor comprensión. Curiosamente, la psicología moderna respalda muchas de sus ideas, mostrando cómo la comprensión cognitiva realmente puede remodelar las respuestas emocionales. La forma más alta de conocimiento en el pensamiento de Spinoza, lo que él llamó el tercer tipo, va incluso más allá del razonamiento lógico. Es una captación intuitiva que ve conexiones entre todo. Esto puede sonar un poco místico, pero es sorprendentemente práctico. Cuando realmente entendemos cómo estamos conectados con los demás y con la naturaleza misma, nuestros miedos naturalmente comienzan a disminuir. Empezamos a vernos no como individuos aislados luchando contra un mundo hostil, sino como expresiones de la misma realidad que produce todo. Este cambio modifica cómo vemos nuestros problemas. Toma las preocupaciones de salud, una fuente importante de miedo para muchos de nosotros. Desde la perspectiva de Spinoza, la enfermedad no es un ataque aleatorio a nuestras vidas por lo demás perfectas. Es un proceso natural que fluye de innumerables causas, incluyendo la naturaleza de nuestros cuerpos, factores ambientales y los límites de la existencia física. Esto no significa que no debamos buscar tratamiento, pero transforma nuestra relación con la enfermedad de resistencia temerosa a respuesta informada. Lo mismo ocurre con el envejecimiento e incluso la muerte, probablemente nuestros miedos más profundos. Spinoza no ofrece consuelo vacío, sino algo más poderoso, entender estos procesos como partes naturales y necesarias de la existencia. Cuando vemos nuestras vidas como expresiones significativas de la naturaleza misma, podemos aflojar ese agarre desesperado a la permanencia. Mis estudiantes a menudo me preguntan, ¿pero ver todo como determinado no hace que la vida se sienta sin sentido? He encontrado que sucede exactamente lo contrario. Cuando dejamos de desperdiciar energía luchando contra la necesidad, deseando que las cosas fueran fundamentalmente diferentes, podemos dirigir esa energía hacia lo que realmente importa. Crear significado dentro de la realidad que tenemos,
amar más profundamente, entender más claramente. Esa es la verdadera libertad que Spinoza ofrece. No libertad de las leyes naturales, sino libertad del pensamiento confuso que crea tanto sufrimiento innecesario. Es la libertad de vivir de acuerdo con nuestra naturaleza más profunda, en lugar de ser desgarrados por miedos que no entendemos. Entonces, ¿cómo podría este enfoque transformar tu vida cotidiana? Cuando empezamos a ver nuestros miedos como productos de malentendidos en lugar de advertencias esenciales, todo cambia. Piensa en cuántas decisiones tomas basadas en el miedo sin siquiera darte cuenta. Quedarte en un trabajo que drena tu alma porque temes la inseguridad financiera. Permanecer en una relación que se ha vuelto monótona porque temes estar solo. Contener tus verdaderos pensamientos porque temes el juicio. Spinoza no nos haría ignorar estos miedos por completo, nos haría examinar su verdadera naturaleza y proporción. Un ejercicio que me encanta compartir funciona así. Tómate unos minutos para enumerar tus mayores preocupaciones. Junto a cada una, escribe lo que crees que pasaría si ese miedo se hiciera realidad. Luego rastrea esa consecuencia hasta su próximo resultado probable, y luego el siguiente. Lo que probablemente descubrirás es que incluso si tus miedos se materializan, las consecuencias finales rara vez son tan devastadoras como el miedo mismo sugiere. Esto no es pensamiento positivo, es pensamiento claro. Exactamente a lo que apuntaba Spinoza. Este enfoque es increíblemente valioso en el panorama mediático actual. Nuestros feeds de noticias y plataformas sociales literalmente se benefician de mantenernos con miedo, bombardeándonos con amenazas que nos mantienen enganchados pero rara vez verdaderamente informados. Una respuesta spinocista no es desconectarse completamente, es involucrarse de manera diferente. Pregunta, ¿qué causas hay detrás de los titulares alarmantes? ¿Quién se beneficia de asustarte? ¿Y qué respuesta proporcionada tiene sentido dado un entendimiento más completo? Lo hermoso del método de Spinoza es cómo funciona tanto para miedos personales como para grandes preocupaciones sociales. Ansiedad climática, división política, incertidumbre económica. Estas preocupaciones masivas se vuelven más manejables cuando se abordan con los mismos principios. No minimizando problemas reales, sino separando lo que realmente entendemos de lo que solo estamos imaginando, y enfocando nuestra energía donde realmente puede marcar la diferencia. Quizás lo más importante, Spinoza nos da una manera de lidiar con la incertidumbre misma. La mayoría del miedo proviene de nuestra incomodidad con no saber si tendremos éxito, si seremos amados, si estaremos seguros. En lugar de luchar contra esta incertidumbre o pretender que podemos eliminarla, Spinoza nos invita a abrazarla como parte del orden necesario de las cosas. Esto no es resignación pasiva, es compromiso activo con la realidad tal como es. La transformación que Spinoza describe no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de reemplazar ideas confusas con otras más claras, de ver conexiones donde antes veíamos amenazas. Pero incluso pequeños cambios en esta dirección traen beneficios inmediatos. Cada miedo que examinamos racionalmente pierde parte de su poder sobre nosotros. Cada causa que entendemos claramente se convierte en una fuente menos de ansiedad. Mirando mi propio viaje con estas ideas, lo que más me sorprende es cuán práctica resulta ser esta filosofía supuestamente abstracta. No ha eliminado los desafíos de mi vida, pero ha transformado cómo los enfrento, con curiosidad en lugar de temor, con comprensión en lugar de resistencia. Esto no es solo consuelo filosófico, es una forma diferente de estar en el mundo. Mientras concluimos nuestra exploración de las ideas de Spinoza, me gustaría invitarte a intentar mirar tus propios miedos de manera diferente. No como alarmas que debes atender o enemigos que debes combatir, sino como oportunidades para una comprensión más profunda. La próxima vez que surja el miedo, en lugar de reaccionar inmediatamente, solo haz una pausa y pregúntate, ¿qué estoy pasando por alto aquí? ¿Qué cadena de causas creó esta situación? Este simple cambio podría ser el comienzo de un cambio profundo. ¿Recuerdas esos ejemplos con los que comenzamos? El padre ansioso, el estudiante indeciso, el votante temeroso. Con el enfoque de Spinoza, podrían enfrentar las mismas situaciones pero responder de maneras fundamentalmente diferentes. El padre entiende la atracción de la tecnología y establece límites intencionales. El estudiante ve las opciones de carrera claramente, sin que el miedo distorsione la decisión. El votante evalúa las políticas por sus propios méritos en lugar de hacerlo desde un miedo instintivo.
Como el mismo Spinoza dijo, cuanto más entiendes las cosas particulares, más entiendes a Dios, o si prefieres, la naturaleza subyacente de la realidad. Este entendimiento no es solo intelectualmente satisfactorio, es libertad práctica. No libertad de los desafíos de la vida, sino libertad del sufrimiento innecesario que proviene de malentenderlos. Y en el mundo actual de ansiedades intensificadas y miedos manipulados, no puedo pensar en nada más valioso.